Buenas tardes, chicos. Bueno, acá les dejo la explicación acerca del trabajo práctico que les había mandado yo del número de oxidación, ¿sí? Lo primero que tenemos que saber es cómo estudiar las reglas, ¿sí?, del número de oxidación. Por ejemplo, en el primero les dice que el número de oxidación de todo elemento en cualquier estado alotrópico, estado libre, es siempre cero. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, acabe, si ustedes observan estas reacciones, hay reacciones que son redo y hay reacciones que no. En este caso vamos a averiguar si son reacciones redo o no y por qué. Entonces, yo acá lo que voy a tener en cuenta es el número de oxidación. Teniendo en cuenta mi regla, me decía que el número de oxidación del aluminio era cero. Entonces eso yo lo voy a escribir así, en chiquitito, ¿sí? Y voy a colocar el número de oxidación del aluminio en estado puro, cuando la sustancia se encuentra sola, es cero. Lo mismo acá, para el caso del oxígeno, también va a ser cero. ¿Pero por qué? Porque el oxígeno está sin combinar, el hidrógeno está sin combinar, el aluminio está sin combinar. Y acá les dice que cuando está en estado libre, puede ser cualquier metal, puede ser cualquier no metal. Acá no tenemos ninguno en esta ecuación y acá tampoco no tenemos ningún elemento sin combinar. Por lo tanto, los que tienen número de oxidación cero son el hidrógeno y el aluminio, en este caso. ¿Sí? Hasta ahí estamos, la primera regla ya está cumplida. ¿Sí? Ahora, me dice, la segunda regla me dice, en los iones, ¿sí?, siempre que tengamos monoatómicos, el número de oxidación siempre va a coincidir con la carga real. Por ejemplo, los números de oxidación de los elementos, como el sodio, el calcio, si ustedes observan la tabla periódica, todos los elementos del grupo número 1 siempre van a tener número de oxidación más 1, cuando están en combinación, ¿no? Todos los elementos del grupo 2 van a tener número de oxidación más 2, el calcio, el berilio, el magnesio, siempre y cuando estén en combinación. Todos los elementos del grupo 3, por ejemplo, acá el óxido de aluminio, va a tener número de oxidación más 3. ¿Pero por qué? Porque está combinado. Y sabemos que la otra regla me dice que el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Entonces, si yo tengo en cuenta esa regla, escribo el número de oxidación del oxígeno, ¿cuánto es? Menos 2 cuando está combinado. Si estuviera solo, no sería menos 2, sería 0, si yo tuviera el oxígeno diatómico, ¿sí? Entonces, acá puedo hacer 2 por 3, ¿cuánto es? 6, ¿sí? Si ustedes hacen la regla, fíjense, acá van a tener 2x, ¿sí? Menos 6. ¿Por qué menos 6? Porque ustedes están haciendo 2 por 3, sería esto, 2 por 3, 6. ¿Cuál es el número de oxidación del oxígeno cuando está combinado? Menos 2. Entonces 2 por 3, porque hay 3 oxígenos, 6. En cambio acá, en teoría, no saben el número de oxidación del aluminio, entonces hacen 2 por X. Todo eso es igual a 0. Matemáticamente, ustedes saben que eso se simplifica, o puedo averiguar X, 2X igual, como pasa el 6 que está restando, sumando. Y después, como pasa el 2 que está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Sí? Eso ya lo sabe. Entonces hacemos la fracción, dividido 2, 6 dividido 2. Entonces, ¿cuánto vale X? X vale 3. ¿Sí? Entonces yo acá coloco, si me hubiera estudiado la otra regla, que yo sabía que los del grupo 3, como yo sé que el grupo 3 es número de oxidación, que corresponde cuando está combinado el aluminio, es 3. ¿Sí? Bueno, eso sería, por ejemplo, ya vamos determinando los números de oxidación. ¿Sí? El aluminio solamente tiene un solo número de oxidación, en este caso es el 3, puede ser elementos que tengan 1, 2, 3, dependiendo del elemento. Entonces, en el agua, ¿qué número de oxidación tiene el oxígeno? Escribimos ahí menos 2. ¿Por qué? Porque está combinado. ¿Y el hidrógeno en qué grupo está? En el grupo 1. Y puede tener más 1 o menos 2, dependiendo con quién se encuentre. ¿Sí? En este caso, si yo averiguo 1 por 2, 2 positivo menos 2 es igual a 0. O sea, la regla se cumple siempre, digamos. La suma de los números de oxidación siempre va a ser 0. ¿Sí? Bien. Entonces, en este caso, tenemos dos especies. Fíjense cómo van cambiando los números de oxidación. Y a eso se refiere una reacción Rayleigh. Cuando hay un cambio en el número de oxidación de las especies, significa que es una reacción Rayleigh. El hidrógeno pasó de 0 a más 1. ¿Qué significa? Que aumentó el número de oxidación. Si ustedes lo miran al hidrógeno, cómo pasa de acá a acá, pasa, si ustedes observan,
pasa cambiando su número de oxidación. Cambia de 0 a +1. ¿Sí? Una especie que cambia el número de oxidación de 0 a +1 significa que se oxida. ¿Qué quiere decir que se oxida? Entonces acá vamos a escribir, esta sería la reacción de la especie que se oxida, la oxidación, ¿sí? En cambio, si nosotros observamos acá el aluminio, que pasa de 3 a 0, ¿qué le pasó al aluminio? De 3 a 0 pasa. Fíjense, si pasa de 3 a 0, ¿qué quiere decir que le pasó al aluminio? Y seguramente el aluminio redujo el número de oxidación. Fíjense que de 3 a 0 hay una reducción. Entonces acá yo lo único que hago es escribir reducción. ¿Sí? Entonces, ustedes obviamente tienen la tablita y ustedes saben la tablita, ¿verdad? ¿Cuál es la tablita? ¿Cuál es la tablita que ustedes saben? Y inicialmente, bueno, tienen el 0, ¿verdad? Tienen, bueno, vamos a ver. Tienen el 0, el 1, el 2, el 3. Y del otro lado, ¿qué tienen? Lo contrario. -3, -2, -1, ¿sí? Entonces, ustedes, si pasan de acá para allá, están aumentando el número de oxidación. Y si van de acá para acá, están disminuyendo. ¿Se entiende, no? Entonces, cuando yo aumente el número de oxidación, o sea, si yo voy de acá para acá, estoy aumentando esa oxidación. Pero si yo voy desde acá, puede ir de -1 a 2, estoy reduciendo el número de oxidación. O puede ir de 3 a 0, reduzco. De 3 a -1, reducción. ¿Se entiende, no? Entonces, esa parte me indica a mí que es una reacción redo. ¿Por qué? Porque hay una reducción en la oxidación. Siempre que una especie se reduce, hay una especie que se oxida. Si hasta acá me siguen, estamos perfectos. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo hago para determinar el número de oxidación? Voy siguiendo las reglas. ¿Sí? ¿Qué hacemos en el caso que una especie, por ejemplo, me dicen nombrar? Lo único que tengo que hacer es determinar el número de oxidación y mirar qué es. El sodio está en el grupo número 1. Volvamos. Número de oxidación +1. El oxígeno siempre tiene número de oxidación cuando está combinado, excepto cuando forma peróxido. Y el hidrógeno tiene número de oxidación +1 o -1 en el caso que forme hidruro metálico. En este caso, fíjense, 1 menos 2 más 1 es igual a 0. O sea, acá se cumple. ¿Cómo lo nombro a esto? Es fácil, porque yo miro que es un hidróxido, porque tiene grupo oxidrilo, y en este caso de sodio, porque este tiene el sodio solamente. Lo mismo acá, si ustedes entran a definir el número de oxidación de cada una de las especies, es fácil, porque acá van a tener el número de especie -2 del oxígeno, ¿sí? Y del hidrógeno, +1. Ahora, si yo hubiera querido determinar el número de oxidación del calcio, suponiendo que yo no lo conozco, bueno, hago todo lo que ustedes ya decían, X hacían, ¿sí? Más, 2, fíjense todo, entre paréntesis, eh, mm, -2 más 1, ¿sí? Todo eso tendría que ser igual a 0. El 2 este que está multiplicando lo de adentro, ¿sí? Entonces -2 más 1 es -1. Entonces ahí le queda X más -2 más 1, -1. Acuérdense que el número de oxidación del oxígeno siempre es -2 cuando está combinado, ¿sí? Entonces esto me queda X más por menos es menos X menos 1, igual a 0. ¿Y por qué no me está quedando? Ah, me olvidé de multiplicarlo por el 2. Claro. Adelante tenía el 2, acuérdense. Entonces ahí le queda 2 por -1, más por menos, menos. Y 2 por 1, 2. ¿Sí? Entonces directamente le queda X menos 1. Entonces, ¿cuánto vale X? X vale 2. Entonces, obviamente, si yo ya me sé la otra regla que me decía que teniendo el grupo, el número de oxidación de los metales en el grupo 2 es +2, entonces ya me salía mucho más fácil, ¿no? Bueno, ¿cómo lo nombro a este? Y voy y digo, bueno, es un hidróxido. ¿Por qué? Porque tiene un grupo oxidril. Hidróxido de calcio. Si hubiera sido
que tiene dos números de oxidación, acuérdense que es oso o ico. ¿Sí? Y así voy determinando el número de oxidación de las especies. ¿Cómo hago para saber si, cómo hago para saber si esta reacción es óxido-reducción de nuevo? De nuevo voy a ver y voy a tener en cuenta, ¿sí? Este, voy a tener en cuenta las reglas. Volvamos. El potasio está en el grupo número 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el número de oxidación? Más 1. Lo voy a escribir con rojo porque esas son teorías, digamos, que uno tiene que hacer. Teórico para saber, ¿sí? El número de oxidación del manganeso es lo que yo tengo que averiguar porque no lo sé, ¿sí? Entonces ese va a ser mi X, digamos. El número de oxidación del oxígeno es siempre -2. Bien, ahora si yo hago la regla, ¿qué me queda? Más 1 más X, y 4 por 2 son 8, menos 8, igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es X? X es igual a, paso el 8 restante, al otro miembro positivo, 8, y el 1 pasa restando, entonces 8 menos 1, 7. Entonces, el número de oxidación acá es 7. Y acuérdense que cuando me decía 7, si yo lo quiero nombrar a este, es permanganato de potasio, porque es con 7. ¿Sí? Permanganato de potasio. Acuérdense que la sal era ato o ito. ¿Sí? Bien, ahora sigamos. ¿Cuál es el número de oxidación acá del potasio? Volvamos a está en el grupo 1 el potasio, ¿sí? Entonces, si está en el grupo 1, ¿qué voy a decir yo? Ah, bueno, está en el grupo número 1. Y el número de oxidación de los cloruros, fíjense que acá está formando de los compuestos binarios, del cloro, bromo, yodo, flúor, siempre es el menor número de oxidación. Obviamente, para que la resta sea 0, si yo imagino que es X, esto va a ser -1. Más 1 menos 1 tiene que ser 0. La recta, la suma algebraica siempre es 0, acuérdense. Y bueno, volvemos a hacer lo mismo. En el caso del oxígeno, ¿cuál es el número de oxidación del oxígeno? -2, ya lo sabemos. ¿Sí? ¿Cuál es el número de oxidación del hidrógeno cuando está formando ácido? +1, ya lo sabemos. Ahora me quedaría averiguar el del azufre. ¿Cómo averiguo el número de oxidación del azufre? Y bueno, acá tengo que tener cuidado porque acá son 2, 2 por 1 es 2, ¿sí? Son 2 hidrógenos, más X, que no sé cuánto será, menos 4 por 2 son 8, esto es igual a 0, ¿sí? Entonces X vale acá, si yo despejo, vale 6. Obviamente tienen que coincidir con los números de oxidación que yo le había dado en la tablita, ¿no? De las especies. Este es ácido sulfúrico. ¿Por qué es ácido sulfúrico este? Bueno, este se nombra cloruro de potasio, son sales binarias, ¿no? ¿Cómo sé yo que es un ácido? ¿Y por qué es sulfúrico? Y porque primero que nada tengo que ver que el azufre tiene un número de oxidación 4 y 6 cuando forma este tipo de ácidos. Estos son ácidos oxigenados. Si hubiera sido 4 es el ácido sulfuroso. ¿Sí? Y así voy. El permangana, en este caso el sulfato de manganeso, este número de oxidación del oxígeno para el caso -2, ¿sí? Y voy así, voy jugando, entonces cuando yo observe que cambia el número de oxidación 4 por 2, 8, este tiene el manganeso, tiene 2, y el azufre, bueno, acá va a ser 4 por 2 son 8, 8 menos 2, también 6. O sea, fíjense que el azufre no está cambiando el número de oxidación, ¿ven? No se oxidó. Pero el manganeso sí, pasa de 7 a 2. Entonces se está reduciendo. Y el cloro, en este caso está solito, el número de oxidación es 0. Por lo tanto, esas son las especies que se oxida y se reduce. No sé si lo pueden observar, ¿sí? En el caso de reducción, ¿quién es el que se reduce? El manganeso. ¿Y cómo sé que se está reduciendo? Y porque observo que pasa de +7 a 2, o sea que estaba acá y va para abajo, ¿sí? Y en el caso del cloro, ¿cómo sé que se está oxidando? Y en el cloro se está oxidando porque el cloro, acuérdense que cuando está como especie sola, sin combinarse, el número de oxidación es
es 0. ¿Sí? Esa era la primera regla. Y acá pasa de -1 a 0, o sea que pasa de acá a acá. ¿Sí? Entonces está reduciendo. En cambio, el manganeso pasa de 7 a 2. ¿Ves? Se está reduciendo y en cambio de -1 a 0 también se está reduciendo. Entonces, ¿quién se está oxidando acá? El potasio. Más 1. A ver, más 7 a menos 2. Está bien, pero fíjense que yo estoy confundido. De 7 a 2 se está reduciendo, ¿verdad? Y de -1 a 0, o sea, se está reduciendo para allá. De -1 a 0 está aumentando el número de oxidación, o sea que este se está oxidando. Estamos bien, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente, bueno, eso es como para explicarle más o menos cómo tienen que hacer el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Pero hayan entendido y no se me hayan confundido, ¿sí? Recuerden que cuando, esto lo vamos a ver mañana, ¿sí? Del tipo de iones, se me está haciendo muy largo el video. Pero bueno, eso sería más o menos. Mañana doy otro ejemplo. Y bueno, espero que puedan empezar a hacer el plan.